Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 7, asignatura de lenguaje y comunicación para el 8º año de educación general básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a revisar qué son los verbos pronominales, es decir, su definición, a qué nos estamos refiriendo, cuáles son los tipos y tenemos también algunos ejemplos de los mismos. Los verbos pronominales son aquellos que se construyen incluyendo la terminación de su infinitivo, un pronombre reflexivo. Es decir que en un verbo infinitivo, los verbos infinitivos son aquellos que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, caminar, saltar, reír, llorar. Todos esos son verbos infinitivos. Pero para tener nosotros un verbo pronominal, vamos a ese verbo que está en infinitivo, que termina en ar, er, ir, le vamos a cambiar la terminación por un pronombre reflexivo. Es decir, que al final de ese verbo se van a añadir las sílabas me, te, se, nos y os. Cualquiera de ellas se las puede añadir y de esa manera tenemos ya un verbo pronominal. Este sufijo tiene como fin cambiar el significado del verbo o indicar la acción que está afectando directamente al sujeto. Por ejemplo, de levantar, nosotros estamos añadiendo hasta aquí, hasta levantar, yo tengo el verbo en infinitivo. ¿Por qué? Porque está terminado en ar. De este verbo en infinitivo, para convertirlo en pronominal, añado el sufijo, es decir, la terminación se. De esa manera tengo el verbo pronominal levantarse. Con encontrarse, tengo hasta encontrar mi verbo en infinitivo y luego añado la terminación se, encontrarse. Sorprender y añado la terminación se, sorprenderse. De esa manera, estamos convirtiendo un verbo en infinitivo a un verbo pronominal. Los tipos de verbos pueden ser estrictos y no estrictos. Vamos a hablar primero de los pronominales estrictos. Son aquellos que solo existen bajo esta forma, ya que describen una acción que solo pueden hacer uno mismo. Los verbos pronominales estrictos son intransitivos, es decir, no admiten objeto directo. Por ejemplo, suicidarse. ¿Ya? Entonces, este verbo nos dice que es algo que puede hacer uno mismo. Por ello se conoce como un pronominal estricto, que afecta a la misma persona, es decir, al mismo sujeto al cual nos estamos refiriendo dentro de la oración. ¿Qué era un sujeto? Es de quién hablamos, ya sea una persona, un animal o una cosa. ¿Cuáles son los pronominales no estrictos? Son muchos más los verbos que pueden actuar como pronominales si contienen un pronombre o bien como no pronominales si no lo incluyen. Por ejemplo, estos verbos son aquellos que no siempre tienen un pronombre. Por ejemplo, dirigirse, es decir, no estamos especificando un sujeto, ya que puede ser que una persona se dirige a un lugar, un automóvil se dirige a un lugar. No tenemos un sujeto específico, a diferencia del suicidarse, que hace referencia netamente a los seres vivos, como lo vimos en el ejemplo anterior. Tenemos también los reflexivos. Reflexivo viene de la palabrita reflexionar. Al decir que yo reflexiono sobre algo o sobre algún tema, estoy diciendo que estoy pensando o pienso sobre algo que hice yo.
¿Y qué acción pudo haber afectado a alguien? Entonces, los pronombres reflexivos son aquellos que describen las acciones que uno se hace a sí mismo. Y el pronombre es a la vez el sujeto y el objeto. Se podría agregar a ti, a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, al final de la oración. Por ejemplo, yo ya me lavé la cara. Estamos haciendo referencia al mismo sujeto, o sea, a mí mismo. Cuando yo puedo interpretar una oración como a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo, estamos hablando de reflexivos. Yo ya me lavé la cara. Él ya se lavó la cara. Sería un ejemplo de a ti mismo, porque estoy hablando a la otra persona. Es algo que hacemos en nosotros. Por ejemplo, yo ya me cambié de casa. Yo ya hice la tarea. Estamos hablando de cosas que hacemos nosotros mismos. Por eso se caracterizan por tener esta palabrita mismo. A mí mismo, a ti mismo, así mismo. De esta manera identificamos un pronombre reflexivo. Cuasi reflejos. Los cuasi reflejos es un pronombre que no actúa como sujeto ni como objeto. Son muy utilizados en la expresión cotidiana y describen acciones físicas concretas o de la vida interior. No se podría agregar así a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo al final de la oración. Por ejemplo, la sopa ya se enfrió. Entonces, aquí estamos hablando de un objeto que no es directamente relacionado con nosotros. Decimos, la sopa ya se enfrió. Ya mismo nos vamos de aquí. José se arrepintió. Él se bañó. Entonces, hablamos de actividades que realizamos, pero que no estamos enlazando directamente con el sujeto. No podemos emplear estas terminaciones de mismo. ¿Por qué? No puedo decir, la sopa ya se me enfrió a mí mismo. No, la sopa es un objeto que se enfría de por sí solo por cuestiones medioambientales. Es decir, usted no interviene en lo que está pasando dentro de ese elemento o dentro de ese objeto. Recíprocos. Recíproco viene de dar y recibir. Entonces van a haber al menos dos involucrados dentro de un pronombre recíproco. Los recíprocos describen acciones necesariamente que involucran, miren, aquí tenemos a dos o a más seres de manera recíproca. Por ejemplo, Juan y Paula se besaron. Con mi hermana nos saludamos por la ventana. No se griten más. Entonces yo me doy cuenta que tengo dos o más personas dentro de mi oración. Cuando tenemos dos o más personas dentro de la oración que realizan una misma cosa, estamos hablando de un pronombre recíproco, ¿sí? Recordemos que la reciprocidad es cuando, por ejemplo, yo le ayudo a mi mamá para que ella me deje salir. Entonces, es un dar y un recibir. Es decir, que los dos trabajan para obtener o lograr algo. Tenemos ejemplos. Estos ejemplos, ¿de cuáles serán? Recordemos que los primeros que nosotros revisamos eran los pronominales exactos, ¿no es cierto? Cuando añadíamos la terminación me, te, nos, se, en los verbos terminados en infinitivo. Repitamos, por favor, el verbo terminado en infinitivo es aquel que termina en ar, en er o en ir. Son aquellos que indican una acción. ¿Cuál es la acción? Lo que hace la persona, el animal o el objeto dentro de la oración. Yo me bañé. Entonces, bañarme viene a ser la actividad que yo realicé. Entonces, siempre nos vamos a fijar en el verbo que está incluido dentro de nuestra oración. Por favor, en esta imagen nosotros podemos apreciar todo lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos mi nombre, el número de teléfono, correo electrónico y muy importante, por favor, el horario de atención. Para mí es un gusto responder cualquier tipo de inquietud que usted tenga, pero es importante que lo hagamos
del día lunes hasta el día jueves entre las 4 y las 6 de la tarde para que yo le pueda responder en ese momento y usted no se quede con la duda. Tratemos en lo posible de cumplir con este horario, ¿sí? Para que usted pueda satisfacer la inquietud y no nos quedemos con esa incógnita en nuestra cabeza, ¿ya? ¿Qué actividad vamos a realizar como tarea para el 8º año de educación básica? Tenemos una actividad clasificada en 2 partes. La primera nos dice, en mis palabras explico qué es un verbo pronominal. ¿Qué hemos dicho? Un verbo pronominal es aquel que al ser un verbo infinitivo se le añade una terminación como vamos a enumerar los ejemplos que tenemos y de esa manera se convierte en un verbo pronominal. Esa sería una definición en mis palabras. Lo vamos a hacer ustedes, vamos a formar un concepto en base a lo que hemos visto, a lo que hemos revisado. Podemos leer en el módulo también, la información es la misma y de esa manera formamos un pequeño concepto. ¿Ese concepto cuántas líneas va a tener? 3 líneas, de 3 a 5 líneas, porque es un concepto propio que nosotros vamos a armar sobre lo que es un verbo pronominal. La segunda parte nos dice, escribe 10 ejemplos de verbos pronominales. Nosotros vimos muchísimos ejemplos, exactos, no exactos, reflexivos, cuasi reflexivos, demás, recíprocos. Vamos a escribir únicamente 10 ejemplos de cualquier tipo. Pueden hacerlo de mezclado también de varios tipos que no hay ningún inconveniente. Por favor, esta es la tarea. Espero que se encuentre clara. Si tenemos alguna inquietud o alguna duda, por favor nos comunicamos vía WhatsApp en el horario establecido para poderles ayudar. Como indicaciones generales, por favor, ubicar su asistencia mediante el chat de Zoom. Colocamos nuestros 2 nombres y 2 apellidos. De igual manera, en nuestras tareas, cuando las elaboremos, coloquemos los 2 nombres y los 2 apellidos para que de esa manera no se pierdan nuestras actividades. La tarea sea que usted haga a mano o a computador, la extensión es de una hoja, es decir, una carita de una hoja, no va más allá para que usted la pueda realizar bien. Si nosotros investigamos algo de Internet, por favor colocamos las fuentes de investigación. No olvide enviar sus tareas hasta el día viernes próximo, hasta las 12 del mediodía, al número de WhatsApp designado para tareas escolares. Muchísimas gracias, chicos, por su participación. No olviden cualquier duda, inquietud, nos comunicamos vía WhatsApp en el horario indicado. Audio Jungle. Buenos días, licenciado. Buenos días con todos. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal les va? Todo bien, con salud completa, que es lo más importante. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante, siempre les digo. Con ustedes que nos vemos la última hora, que se cuiden, por Dios, cuídense. Cuídense el fin de semana. Buenos días. Estoy un poquito medio malo de salud, pero bueno, sigamos, ¿no? Entonces, les pido un poco de paciencia. A ver, el día de hoy estoy esperando un poco que se conecten, que se unan a la reunión para poder empezar, porque a veces me falta tiempo para poder enseñar matemáticas, porque ustedes saben, las matemáticas no son para enseñar un poco manera de imágenes, sino es la práctica, ¿no? Pero nos vamos adaptando y hoy siempre vamos tratando de hacer lo mejor por ustedes, ¿no? Estoy esperando que se conecten. Estoy esperando que se conecten. Pero parece que no se va. Bueno, ustedes que tienen problemas con el internet. Préndame la cámara, por favor, para enviar la asistencia a la institución y para poder dar paso a la clase, ¿no? Listo, tomamos la captura, déjeme envío.
Un solo día. Déjeme envío por favor. Listo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a proceder con lo que es la clase, ¿no? El día de hoy vamos a ver reglas, vamos a ver las reglas, ¿no? En todos los distintos niveles. Y para octavo año octavo me parece, no, octavo, sí, octavo lo vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, para lo cual, por favor, vamos a dar inicio, ¿no? Con todos esta frase, ¿no? A ver, tenemos, no todos los lectores son líderes, pero todos los lectores se convierten en líderes. ¿Qué nos querrá decir esta frase? Básicamente, que no necesariamente cada uno de nosotros tenemos que tener alguna cualidad para poder brillar en algo. A veces depende de nosotros el poder convertirnos en alguien y en algo, pero simplemente por existir, todos ya formamos parte de ese algo especial, ¿no? Eso recuerden cada uno de ustedes, ¿no? Sigamos, por favor. Vamos con octavo año. Con octavo tenemos las propiedades de adición de números enteros. En este caso vamos a leer todas las propiedades y después vamos a hacer solo un ejercicio que se va a englobar todo, ¿ya? Para no tener que ver uno por uno porque vamos a confundirnos en vez de lo que nos va a ayudar. Entonces, el primero tenemos la clausurativa. La adición de dos números enteros es otro número entero. Por favor, voy a habilitar para poder anotar. Les pido que no rayen y no topen los teléfonos o las computadoras, las personas que estén para yo poder explicar a lo que es octavo año. Entonces tenemos, dice, la adición de dos o más números enteros es otro número entero. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un número entero, ¿cuáles son los números enteros? Son los que no tienen decimales. La adición es un término que hace referencia a la suma. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Cuando sumemos dos números enteros, que en este caso es el 39 y el 20, el resultado va a ser otro número entero. Eso es lo que nos quiere decir básicamente la propiedad clausurativa. Pasamos a la conmutativa. ¿Qué nos quiere decir la conmutativa? ¿Qué era adición? Suma. Cuando tengamos la adición de dos números enteros, el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué quiere decir? Cuando tengamos una suma, vuelvo a recalcarles, ¿no? Una suma de dos números enteros, que en este caso, ¿cuáles son? El 25 y el 45. El 45 y el 25. Cuando tengamos esta otra, del que son dos números enteros, estamos sumando dos números enteros, el resultado va a ser un número entero. Pero en este caso, ¿qué dice? Que el orden en el que estemos sumando no altera el resultado. Tenemos menos 25 más 45 y al otro lado tenemos 45 menos 25. Vemos que el resultado no cambia, ¿no? Eso básicamente. Finalizar después de esto tenemos la propiedad asociativa, que básicamente es asociar dos grupos de números para obtener un resultado. ¿Listo? Y las dos siguientes ya son solo básicamente los órdenes que hemos visto y la adición de dos números enteros. Nada más. Entonces, vamos a pasar, por favor, a lo que es un ejercicio de forma rápida. Y tenemos, por favor, si tenemos menos 23 más 12, ¿esto a qué nos va a dar? Igual, 23 más 12, ¿a cuánto nos da? Vemos primero el signo del número mayor. Aquí tenemos el más. ¿Qué número es mayor? ¿El 23 o el 12? Octavo año, ayúdenme rápido porque nos quedan 5 minutos. 23. El 23. Entonces, el signo del número mayor conservamos, que en este caso es menos, ¿no es cierto? Es menos. 23 más 12 y hacemos la operación.
Conservamos primero el signo y luego hacemos la operación. 23 más 12, ¿cuánto es? Menos 35. Nos quedaría primero, claro, Menos 35. la suma nos da 35, pero observando el número mayor, conservamos el signo. Nada más. ¿Listo? Nada más. Eso es lo único que tienen que comprender. Conservamos el signo del número mayor y realizamos la operación. Entonces, primer paso. Identificamos el signo del número mayor. Y él ayudará en los micrófonos de punto, ¿no? Y el segundo paso, ¿cuál es? El segundo paso es realizamos la operación. Realizamos la operación, ¿no? Primer paso, identificamos signos. Segundo paso, realizamos la operación. Nada más. Eso es básicamente lo que van a hacer. Y esto me van a ayudar, por favor, resolviendo estos ejercicios que yo les voy a presentar, ¿no? Tenemos igual, por favor, los deberes, todo, que ya creo que está más que entendido dónde tienen que enviar. Y tenemos la actividad. Observen los ejercicios. Tenemos el primero, 19 más 12. Vamos a ver cuál es el signo. Primero identificamos el signo, luego hacemos la operación. Todas son operaciones de ¿qué? Todas las que están viendo son operaciones de Suma. adición. Por favor, vamos un poco asemejando los términos. Es adición. ¿Por qué? Porque luego en los otros módulos, conforme ustedes avancen, ya no van a encontrar suma, sino adición. Entonces, para que en ese momento no tengan complicaciones, es decir, ¿y ahora cuál es? ¿Qué hago? No, adición es suma. Observen que lo que hemos visto en las propiedades, si hubiésemos visto todas las propiedades, pues no tienen tanta relevancia. Pero las que vimos y el ejemplo que hicimos, sí nos van a ayudar para poder resolver las operaciones. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Ya mismo se me cierra, tengo 2 minutos 54, por favor. ¿Alguna pregunta octavo año que haya quedado? ¿Alguna inquietud en cuanto a lo que vimos? En cuanto a las 3 reglas que vimos y también la pequeña operación que hicimos al final, ¿alguna pregunta? No, Liz. Estaba entendible. No le hice. Ya, muy bien, espero que se haya comprendido. Ahora sí, pregunta para todos, por favor. 10º, 9º y 8º. ¿Alguna otra pregunta? Es un poco complicado de darles a todos los temas, pero yo trato de que el tema se entienda, cojo lo más importante para que ustedes comprendan que es lo más importante, no solo revisar, sino que ustedes aprendan. Esa es la idea. Listen, disculpe, me hizo confundir. Usted comenzó desde 10º, 9º y 8º al último. Sí, porque el anterior sábado empezamos con 8º, 9º y 10º. ¿No? Entonces, esto es equitativo para todos. No es que siempre vamos a empezar 8º, 9º y 10º. El otro, luego rotamos. Claro, no vamos a hacer siempre. Listen, o sea, de 9º era el triangulito, ¿no? Claro, el 9º era el triangulito. Ya, listen, si no, casi me hace equivocar usted. Ya. Gracias, listen. Yo no voy a equivocar, yo bonito creo que explico. Listo, muy bien. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda para todos? ¿Les puedo ya dejar de compartir? Liz, ¿cuándo van a enviar las notas? Vean. Las notas ya enviamos al colegio ya. Las notas ya enviamos al colegio. Me parece que ¿Hay que ir a ver, a retirar allá o...? Me parece que todavía no les comparten o todavía, o creo que cada uno tiene que preguntar. Me parece que ya tienen las notas. Pero bueno, yo con todo pregunto de nuevo, ¿ya? Y les aviso. Listo, Gracias. entonces ya se me cierra. La pregunta, dicen, Ya me se me olvidé cierra. yo de mandarse el mensaje de los 5 puntos. De los 5, 0.5 nomás era y ya les subí a todos ya. Ya, listen, gracias. Ya. Listo, entonces que les vaya bien y nos vemos a la última hora, ¿no? Hasta luego. Listo, gracias.
Correcto. Muy buen día, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase de ciencias naturales. Iniciamos con la temática que nos corresponde a octavo, ¿no? Vamos a ver el día de hoy lo que es la reproducción de las células sexuales, ¿sí? Dentro de lo que es células sexuales, nosotros vamos a hablar principalmente de lo que es ovogénesis y espermatogénesis, ¿sí? Este proceso, estos dos procesos se tratan de la diferenciación de las células sexuales, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar dentro de estos dos procesos? Principalmente cómo se da la formación de los óvulos y los espermatozoides. ¿Sí? Dentro de la generación de las células masculinas, nosotros vamos a ver la participación o siempre, ¿no? La formación de la célula final que corresponde a un espermatozoide, ¿sí? Dentro de la anatomía del espermatozoide vamos a visualizar un poquito, voy a agrandar la imagen. Creo que se está interrumpiendo justamente con la clase y el teléfono. Buen día, profe. ¿Me ayuda, por favor, con su audio? Muchas gracias. Sí, ya suspende el audio, ya le atiendo, ya espera un ratito. Ayúdenme, por favor, desactivando los audios para que no haya interferencia en la clase. Si necesitamos hacer alguna pregunta, la abrimos. Ok, muchas gracias. Continuamos, ¿no? Dentro de la formación de las células reproductivas, nosotros vamos a tener la formación del espermatozoide, ¿sí? El espermatozoide está constituido por partes muy importantes que ayudan a que se dé el principio de la fecundación principalmente, ¿sí? Vamos a identificar en la parte, dos partes principales, ¿no? La cabeza, que es toda esta partecita, y la cola, ¿no? O flagelo, pero también presenta una parte media llamada pieza media, cuello, y generalmente también se la conoce como segmento intermedio, ¿sí? La cola o flagelo va a permitir principalmente al espermatozoide que genere su movimiento. Cuando existe alguna deformación en la formación de los espermatozoides, es decir, que la cola es muy pequeña y no lograron completarla de forma correcta, ocurre, ¿no? Que se da el tema de la esterilidad, ¿sí? Puede ocurrir por problemas en la formación de los espermatozoides. Tenemos la mitocondria, que está principalmente en el cuello, y la cabeza, ¿no? En donde encontramos el núcleo que va a tener el contenido cromosómico o de ADN del nuevo individuo, ¿no? Y el acrosoma, que es la parte inicial de la cabeza, ¿sí? Cabe recalcar que en el proceso de formación de los espermatozoides, ¿sí? Se generan células de 23 cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que el espermatozoide simplemente va a tener 23 cromosomas, ¿no? La cantidad cromosómica del individuo como tal se va a completar cuando ocurre el proceso de fecundación, es decir, cuando se ha unido al óvulo, ¿sí? ¿Cómo ocurre este proceso de formación del espermatozoide? Principalmente se da por un proceso de meiosis que se conoce, ¿no? Tenemos dos tipos de división celular, lo que es la mitosis y la meiosis. La mitosis es aplicada para células somáticas, mientras que la meiosis se aplica para las células sexuales, ¿sí? En este proceso iniciamos con una célula que se conoce como espermatogonio, que va a tener 46 cromosomas. Posteriormente, esta va madurando, genera algunas características de maduración, forma lo que es el espermatocito primario, que también va a tener 46 cromosomas. Inicia el proceso de meiosis 2, en donde esta célula se divide en dos células más conocidas como espermatocitos secundarios, ¿sí? Estas células ya no van a tener las características totalmente iguales, ¿sí? Si podemos fijarnos, principalmente disminuyó su tamaño con respecto al anterior, ¿sí?
En esta división se da la reducción del número cromosómico, ¿sí? Las dos primeras van a seguir teniendo 46 cromosomas. Acá ya vamos a tener simplemente 23 que van a dar origen a 2 células más con 23 cromosomas, ¿sí? Estas se conocen como espermátidas, las 4, porque cada célula que se forma tiene la capacidad de dar 2 células, en este caso, que van a ser diferentes a la original, ¿sí? ¿Cuál es la célula original? Recordemos que estamos hablando de esta, ¿no? Diferentes porque la primera tiene 46 cromosomas. Estas espermátidas van a tener solamente 23 cromosomas, ¿sí? Ocurre un proceso de maduración o diferenciación, ¿sí? En donde esta célula cambia totalmente, ¿sí? Porque se forma la cabeza y se forma también la cola del espermatozoide, ¿sí? ¿Hay alguna inquietud de pronto hasta ahí? No ¿Cuál lo es? sé. Ya, No, ok. no. ¿Cuál es una de las características principales de este proceso? Y ojo, me gustaría que tomemos muy en cuenta esta parte, ¿no? Los hombres tienen la capacidad de formar de cada célula cuatro nuevas células, ¿sí? Precisamente porque si nosotros vemos la carga de espermatozoides es mayor que en comparación con las mujercitas, ¿no? Vamos a ver por qué. El sistema reproductivo femenino, que es una parte muy importante conocer antes del proceso, ¿no? Tenemos un aparato reproductor externo que se puede apreciar a simple vista y un aparato reproductor interno, ¿sí? Dentro de, sabemos que el aparato reproductor femenino es el encargado de producir los óvulos, de albergar al cigoto, de permitir que se dé el proceso de fecundación y también se generen las condiciones adecuadas para que pueda albergar a un nuevo individuo o a un bebé, ¿sí? ¿Cómo está constituido este órgano femenino externo, no? Tiene el monte que se conoce también como pubis, ¿sí? El prepucio, el clítoris en la parte superior, el labio mayor en la parte más externa, tiene un labio menor que se encuentra más hacia la parte interna, un orificio vaginal, un perineo y también tenemos la presencia del ano que también forma parte del aparato reproductivo femenino, ¿no? En la zona interna vamos a encontrar lo que son la participación de los ovarios que se encuentran en la parte externa de las trompas de falopio, ¿sí? Tenemos el útero, el cuello del útero visto en una imagen de costado, ¿no? La parte de la vagina, las trompas de falopio unidas al ovario siempre, la vejiga urinaria, el prepucio, ¿sí? El clítoris, que lo vemos desde este lado, si lo visualizamos así, los labios menores y los labios menores. Esta imagen es la postura acostada, tomada desde el costado, ¿no? Desde el lado lateral. Pero también podemos visualizar los órganos genitales internos observándolos de frente, que es lo que generalmente se acostumbra. Tenemos el útero que va a permitir el albergue del óvulo que ha sido fecundado en el caso de que no se dé la fecundación. Toda la capa interna es desalojada por el proceso de menstruación, ¿no? La trompa de falopio y el ovario, ¿sí? El ovario es el lugar donde se da el proceso de formación de las células sexuales o gametos, ¿no? En este caso. La vagina y también el cuello uterino, ¿sí? Dos procesos importantes que hay que recalcar dentro de la reproducción sexual, femenina, ¿no? Tenemos el proceso de ovogénesis, al igual que la espermatogénesis, hay un proceso de formación de las células sexuales, ¿sí? En donde principalmente se da la formación del óvulo. ¿Cómo ocurre este proceso? Igual que en los espermatozoides al inicio, ¿no? Sufren dos procesos de meiosis, ¿sí?
Recuerde, hay dos tipos de división celular. Mitosis, que ocurre en células somáticas, y meiosis, que ocurre en células sexuales. Entonces, en este caso vamos a hablar de la meiosis. ¿Sí? Inicia con una célula que va a tener 46 cromosomas. ¿Sí? Esta sufre un proceso de maduración y forma el ovocito primario en donde va a seguir teniendo 46 cromosomas. Esta célula se va a enfrentar a un proceso de meiosis 1, ¿sí? Porque la meiosis en sí tiene dos partes, ¿no? Meiosis 1 y meiosis 2, tanto en ovogénesis como en espermatogénesis. Sufre el proceso de meiosis 1, se divide en dos células. Si vemos en la imagen, no van a ser idénticas a la original, principalmente por su tamaño, ¿sí? Cada una va a reducir su número cromosómico a 23, entonces estas ya van a tener 23 cromosomas, ¿sí? Va a formar un ovocito secundario, que es la que va a dar lugar al óvulo, y va a formar un cuerpo polar, ¿sí? Cada una de estas van a tener la capacidad de volverse a dividir, ¿sí? Y forman dos células más, ¿sí? La primera célula va a permitir la formación del óvulo por un proceso de maduración y de meiosis, ¿sí? Se forma el óvulo completamente. La segunda célula que se forma de esta primera célula va a dar un cuerpo polar que va a ser de menor tamaño que el óvulo. El otro cuerpo polar que se formó va a formar dos cuerpos polares más. ¿Qué va a pasar con estos tres cuerpos polares que se formaron de todo el proceso? Estos son eliminados, ¿sí? Generalmente se eliminan en el proceso de menstruación, al igual que los residuos del óvulo cuando no es fecundado, ¿sí? En el caso de el óvulo, en cambio, ¿sí? Esta es la única célula que va a estar en capacidad de ser fertilizada, ¿sí? ¿Qué ocurre? Nosotros generalmente las mujeres producimos un óvulo por trompa de falopio. Solamente una trompa de falopio participa cada mes, ¿sí? Cada ovario, perdón. Cada ovario y sale a través de la trompa de falopio, ¿no? Ocurre en ciertos casos, no en todos y tampoco es muy común, ¿sí? Que las mujeres llegan a ser demasiado fértiles, que tienen esa capacidad de producir un óvulo de cada trompa de falopio, ¿no? En este caso, los dos óvulos pueden ser fecundados, en otros casos no, ¿sí? Recuerde que el espermatozoide tiene la capacidad de fecundar generalmente solamente un óvulo, ¿sí? Pero ocurre, ¿sí? Por ahí que la mujer es muy fértil, los espermatozoides llegaron hasta los dos óvulos, salen dos óvulos, por lo tanto los dos óvulos se fecundan. Y es ahí el caso en donde puede haber el tema, ¿no? De mellizos, ¿no? Dos óvulos fecundados que pueden ser fecundados también por diferentes espermatozoides, por lo tanto, por diferentes padres, ¿sí? Entonces, pero es muy poco común. En el caso de los mellizos, en cambio, ocurre que el óvulo, el espermatozoide, por A o B circunstancia, el óvulo permite el ingreso de dos espermatozoides, por lo tanto, hay dos divisiones dentro del óvulo cuando este ya es fecundado y genera dos individuos idénticos, ¿no? ¿Hay alguna inquietud de pronto hasta ahí? ¿No? Ok. También hablamos del ciclo menstrual que ocurre cuando no se da la fecundación, ¿no? Normalmente el óvulo sale del ovario, recorre las trompas de falopio. Si es fecundado, el folículo libera el óvulo y se fecunda en la trompa de falopio y empieza a incrustarse o a anidarse en el útero y forma el cigoto, el feto y posteriormente el bebé, ¿no? Cuando esto no ocurre, se genera el proceso de menstruación en donde el óvulo pasa por algunas etapas, ¿no? La fase del folículo, cuando este está saliendo,
La fase de ovulación que ocurre en el día 14, cuando las mujeres somos más propensas o somos más fértiles a quedar embarazadas, ¿no? Y finalmente, si este óvulo no es fecundado en el día 14 o 3 días después, porque recuerde que los espermatozoides pueden vivir dentro del útero hasta 3 días, ¿no? 72 horas. Si no es fecundado en ese tiempo, simplemente entra en una fase del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo que se la conoce y es eliminada en el proceso de menstruación en el día 1 de la siguiente menstruación, ¿no? Porque recuerde que este proceso dura normalmente 28 días. Hay personas que no tienen 28 días, les dura 31, 30 días, ¿sí? Pero eso ocurre cuando una mujercita ya es irregular, ¿sí? Y la sexualidad, que es un tema muy importante tratar, ¿no? Hablamos de la capacidad que tiene para la reproducción, ¿no? Son dos conceptos diferentes, la reproducción y la sexualidad, que no hay que confundir, ¿sí? El objetivo de la reproducción es crear a nuevos seres, a nuevos individuos, mientras que la sexualidad se expresa desde el nacimiento, ¿no? El relacionarse con otros individuos, la capacidad de atracción que un individuo tiene hacia el otro de diferente sexo, ¿sí? ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? No, Liz. No, Liz. Ok, si no hay preguntas, la actividad que se debe realizar por parte de octavo, ¿no? Tome una captura o la puede volver a ver en el video, ¿no? Tiene desde el día de hoy hasta el día viernes para presentar, 12 del día, por favor. ¿Sí? Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean por favor bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 7, asignatura de Ciencias Sociales para el octavo año de Educación General Básica. El día de hoy, por favor, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a hablar sobre los primeros pobladores de América y sobre las civilizaciones andinas. Los primeros pobladores de América. En el periodo formativo, las comunidades que optaron por la agricultura habrían de evolucionar a tribus y a señoríos, y algunas de ellas, no todas, habrían de llegar a estados y a imperios. Pero todas habrían de pasar por un periodo que los arqueólogos denominan el formativo. En este periodo los pueblos viven en aldeas, descubren y desarrollan cerámica, hacen tejidos, perfeccionan las herramientas en piedra y algunos descubren la metalurgia, de la cual surge el cobre y el oro. En lo social surgen relaciones de producción y consumo de carácter asimétrico y se genera una producción excedentaria, como siempre en un proceso de largas etapas. En todo este periodo formativo nosotros estamos hablando de la expansión del ser humano. En América Latina se ubicó por todo el continente formando agrupaciones que unas se estancaron y se quedaron pequeñas como tribus y otras llegaron a convertirse en imperios. En todos estos tipos de agrupaciones de seres humanos hubo una gran relación en lo que es la producción y el consumo. Al decir que es de carácter asimétrico, estamos diciendo que hay producto que se producía de manera excesiva y otro que se producía en pequeña cantidad o que no se consumía de manera suficiente. En este periodo formativo temprano aparecen otros inventos como el telar, el cual se utiliza la piedra pulida para hacer figuras o monolitos, como los búhos de piedra de la cultura valdivia. Sin embargo, el invento más importante de esa época es la cerámica, la cual parte de algo simple y rudimentario.
hasta algo complejo. La cerámica más antigua de América está en la cultura Valdivia, que justamente de toda América Latina se ubica en nuestro país, en nuestro hermoso Ecuador. En este periodo formativo intermedio, que va desde el año 2600 a.C. hasta el 1800 a.C., se le da la aparición de centros administrativos y ciudades, cuyos jefes y jefas eran sacerdotes y sacerdotisas. En esta época, al constituirse ya localidades más grandes, es decir, que ya había un grupo de personas muchísimo más grande involucrados, ya necesitábamos la intervención de la parte administrativa. ¿Qué hacía esta parte administrativa? Nos permitía controlar lo que son gastos, lo que son recursos, para que no haya desperdicios dentro de dicho imperio o de dicha ciudad, promoviendo así un pueblo soberano con todas las capacidades de acceder a los recursos de manera igualitaria. En el periodo formativo tardío, que es el que va a continuación, del año 1800 al año antes de Cristo, al año 500 antes de Cristo, tiene como culturas principales la machalilla, el upano y la chorrera. Esta parte del periodo formativo se caracteriza por la desaparición de la cultura valdivia, que es reemplazada por la cultura chorrera, machalilla y upano. Cada una de estas culturas tiene representaciones artísticas o esculturales que ya las veremos posteriormente. Las civilizaciones andinas. Al hablar del pueblo andino, estamos hablando de una serie de países que corresponden a la región andina o a la cadena montañosa de los Andes, es decir, que comparten esa cadena montañosa. Las civilizaciones andinas son un conjunto de culturas precolombinas, es decir, antes de la Gran Colombia y muchísimo antes de la llegada de Cristóbal Colón. Es decir, que habitaron el continente americano antes de Cristóbal Colón, en el cual se originó una zona occidental conocida como Sudamérica, donde nosotros vivimos actualmente, y aquellas crecieron a los Andes centrales, ocupando lo que actualmente es Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Chile. Es decir, que todos estos países comparten lo que es la cordillera de los Andes o la cadena montañosa, como también se lo llama. Por eso, se conocen como civilizaciones andinas o se conocían, mejor dicho, en ese entonces como civilizaciones andinas y actualmente son los países andinos o interandinos. Civilizaciones más importantes. El Chavín era politeísta y los sacerdotes tenían un gran poder creyendo en muchos dioses, los cuales solían tener una forma animal relacionada con la fauna de la zona. La fauna, recordemos por favor que son todos los elementos que hacen referencia a los animales que existen en un lugar determinado. Por ejemplo, si yo digo en la costa, ¿cuál es la fauna? Tenemos una gran cantidad de especies marítimas que no están en la sierra, entonces la fauna depende mucho de la ubicación geográfica del lugar. Tenemos la civilización Tiahuanaco. Estaba ubicada en el sudeste de Bolivia, cerca del famoso lago Titicaca. Al igual que otras culturas, era politeísta, pero sus dioses podían tener tanto forma humana como forma animal. Escuchamos ya esta palabra politeísta 2 veces en esta presentación. Politeísta implica que tenía varias creencias, es decir, que no creíamos en un solo Dios, sino teníamos varias representaciones o varios dogmas, es decir, varios dioses en los cuales se creía. Nazca. Suceden en la costa sur de Perú. Es una cultura importante, especialmente por todos sus avances en el campo de la agricultura. Huauri. Se podría considerar que fue el primer imperio andino. Inca. El imperio Inca es la civilización andina más importante, relevante y conocida, siendo la más avanzada de todas, extendiéndose por todos los Andes centrales y hasta formando un imperio que se mantuvo
desde el año 1200 hasta la llegada de los colonizadores europeos. Es decir, fue un imperio tan grande, pero a su vez también muy bien estructurado, muy bien organizado y administrado para que haya estado tantos años manteniéndose su estado y su manera de gobierno. Por favor, en esta presentación nosotros podemos apreciar lo que son datos del docente. Tenemos mi nombre, mi número de teléfono, correo electrónico y muy importante el horario de atención. En este horario que se ha designado del día lunes al día jueves, de 4 a 6 de la tarde, nos vamos a comunicar vía WhatsApp para poder solventar cualquier tipo de duda o de inquietud que usted tenga respecto a las tareas o a la asignatura en general. ¿Qué actividad vamos a realizar para el 8º año? Como tarea, nos dice realizar un collage con fotografías que describan a cada una de las civilizaciones que poblaron América. Un collage aquí nos dice, entre paréntesis, que es una colección de imágenes. Entonces, en mi hoja, si es que yo tengo la posibilidad, imprimo varias imágenes de las civilizaciones de América y pego en la hoja de mi cuaderno unas 6 imágenes, 8 imágenes, las que alcancen, que no hay problema. Si usted no puede imprimir, no tiene libros o revistas donde buscar imágenes que hagan referencia a las civilizaciones de América, podemos dibujar unos 3, 4 dibujos, que también está muy bien la tarea, ¿sí? Como indicaciones generales, por favor, colocar la asistencia mediante el chat de Zoom, incluyendo los 2 nombres, 2 apellidos, al igual que en las tareas escritas, para que no se nos transpapelen, no se nos pierdan y puedan ser calificadas. La tarea, como ven, no es muy extensa, es una hojita, así que realizarla de la mejor manera. Y no olvidemos enviar las tareas hasta el día viernes próximo al mediodía al número de WhatsApp designado para tareas. Muchísimas gracias por su participación al 8º año. Cualquier duda o inquietud, nos comunicamos por favor vía WhatsApp en el horario de atención. Muy buenos días, chicos, ¿no? Vamos a continuar con nuestra clase de emprendimiento y gestión. En esta ocasión, de igual manera, vamos a trabajar de manera conjunta, 8º, 9º y 10º en la parte de emprendimiento, tomando en cuenta que los conocimientos que deben adquirir son los mismos, ¿no? Vamos a ver, en este caso, vamos a hablar sobre lo que es el control de las transacciones y el balance activo, pasivo y el patrimonio. ¿Sí? Dentro de nosotros vamos a hacer referencia principalmente a algunos factores que son muy importantes, principalmente lo que es conceptos, ¿no? De cómo debemos manejarlos, ¿no? Se debe describir y es muy importante tomar en cuenta las principales utilidades de los activos, de los pasivos, del patrimonio, especialmente dentro de un emprendimiento, ¿sí? Las cuentas que nosotros generalmente realizamos y que son pertenecientes a un activo o que son pertenecientes a un pasivo o en el caso de que se trate de un patrimonio, nos van a permitir generalmente conocer cómo se maneja o cómo está la situación financiera de la empresa, emprendimiento que nosotros estamos manejando. Estos 3 puntos o estos 3 grupos nos ayudan principalmente a ver el balance general de nuestro emprendimiento, ¿no? Y poder de esta manera determinar, ¿no? Las fechas, obtener y poder conocer un resumen de la empresa y de las obligaciones que también nuestra empresa va a mantener, ¿sí? Para poder de esta manera elaborar un reporte y en caso de que se requiera en algún caso, poder llegar a alguna auditoría en el caso de ser necesario, ¿sí? Pero teniendo siempre todas nuestras cuentas muy claras, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir principalmente, el objetivo de este control es
conocer la situación financiera de nuestro emprendimiento. Dentro de lo que son los activos, nosotros vamos a poder diferenciar dos principales, lo que son activos corrientes y los activos no corrientes. Los activos corrientes nos hacen referencia principalmente a lo que se espera consumir, ¿no? O de cierta manera vender dentro de los 12 meses, ¿sí? Es el producto que va a salir, ¿sí? Y que va a durar un ciclo normal de la operación, también va a requerir un proceso dentro de la institución o empresa, ¿sí? Los activos no corrientes, en cambio, son todo lo contrario, ¿no? Son activos que no tendrán fines de negociación, es decir, que no voy yo a comercializarlos, ¿no? Permanecen, este caso, van a pertenecer más a un año, ¿sí? Hacemos referencia, por ejemplo, a algunos instrumentos que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa, ¿no? Y nos sirve para generar ingresos, tales como, por ejemplo, en este caso estamos hablando de instrumentos, de maquinaria, del equipo de cómputo, de las mesas, de los sillones que yo tengo colocados en mi sala para atender a mis clientes y presentarles alguna demostración, ¿sí? ¿No es cierto? No estoy comercializando estos productos, pero me sirven para producir mi producto o para prestar el servicio en el caso de que se trate de un servicio, ¿sí? Tenemos los pasivos. Dentro de los pasivos vamos a encontrar dos, lo que son pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. De igual manera vamos a diferenciar. Los pasivos corrientes son los pasivos que se espera liquidar dentro del ciclo normal de la operación, ¿sí? Y la cancelación no puede ser aplazada, es decir, que yo tengo una fecha de pago y en esa fecha debo cancelar eso, ¿sí? Entonces, no pueden pasarse de esa fecha, ¿sí? Los pasivos no corrientes son los pasivos que se van a liquidar en un periodo mayor de 12 meses. Es decir, yo puedo, por ejemplo, obtener alguna materia prima, ¿sí? Pero llegar a un acuerdo comercial con mi proveedor y cancelarla posteriormente, ¿sí? También dentro de esto se pueden tomar en cuenta lo que son deudas que yo he tomado, ¿no? De pronto para reforzar mi empresa o adquirir instrumentación o adquirir maquinaria, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir pagando una deuda constantemente hasta cumplir el año o más del año en el caso de ser necesario, ¿sí? Entonces, esos son los no corrientes, porque no son inmediatos, yo no los cancelo de forma inmediata. Tengo el patrimonio, ¿sí? El patrimonio principalmente lo que va a hacer es reflejar las inversiones que yo he hecho por los propietarios, en este caso del emprendimiento, ¿sí? Este va a registrar dos variaciones que son muy importantes tomar, ¿no? El incremento y las reducciones, ¿sí? Estas dos se pueden presentar principalmente el incremento cuando se realiza operaciones rentables que van a generar una utilidad o cuando los socios aportan un bien al emprendimiento. Cuando me refiero a realizar operaciones rentables es que, por ejemplo, antes yo tenía una máquina para producción de botellas y me abastecía, ¿no? Pero en el transcurso del año he requerido aumentar la producción porque me están pidiendo más número de botellas. Entonces, adquiero otra máquina para aumentar la producción, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con incremento. Aumenta mi producción, por lo tanto, necesito mayor maquinaria. En las reducciones, hablamos principalmente cuando se realizan operaciones no rentables o cuando se disminuyeron las utilidades de los socios. Es decir, que, por ejemplo, yo adquirí una máquina adicional, pero mi producción no lo necesitaba, ¿sí? Entonces, yo adquirí obtuve un gasto innecesario, ¿no? Lo que me quiere decir que de pronto las ganancias de mis socios van a reducir porque yo obtuve maquinaria, pero posteriormente no me van a dar ningún beneficio, ¿sí?
No me va a dar ningún beneficio comercial, no me va a dar mayores sueldos para mis socios porque hice un gasto innecesario, algo que en realidad no me servía, pero lo obtuve, con el propósito de que, no sé, de pronto a un futuro se aumente mi producción, ¿sí? Entonces, esos son lo que puede producir reducciones, ¿no? Alguna deuda o algún otro factor que puede generar este tipo de reducción en utilidades principalmente para los socios, ¿no? O que no son rentables para el negocio. De esta manera vamos a diferenciar un poquito cuáles son los principales activos, cuáles son los principales pasivos y cuáles pueden llegar a ser los patrimonios, ¿no? Para que nosotros tengamos una idea más clara. Voy a agrandar un poquito la imagen para que se pueda visualizar mejor, ¿sí? De esa manera. Ya. Vamos a ver entonces lo que son los activos. Dentro de los activos yo puedo tener corrientes y no corrientes, como lo había mencionado. Cuando yo me refiero a los corrientes, hacemos referencia a los que se encuentran en caja o están disponibles. Hablamos del dinero en efectivo de la empresa en una cuenta o en una institución financiera, si es el caso, ¿no? Porque hay instituciones que generalmente no guardan o acumulan sus ganancias en una caja común dentro de la institución, sino que optan por almacenarla en una institución financiera. Cuentas por cobrar, facturas por cobrar de productos que han sido vendidos o también de servicios que han sido prestados, pero que de cierta manera se podría decir que se los dio a crédito, ¿no? Y lo que tiene que ver con inventarios, ¿no? Artículos en inventario o en stock, es decir, artículos que yo tengo almacenados en mi bodega, pero que aún no son comercializados, ¿sí? Los no corrientes, me refiero a propiedades de la planta o equipos, ¿no? Hablamos de bienes que utiliza el emprendimiento, edificios, maquinaria, equipos, inmuebles, muebles, ¿sí? Activos biológicos, animales, plantas que generan ingresos tales como vacas, cerdos, plantaciones, en este caso principalmente hablamos de la parte agricultora, ¿no? Que son los que trabajan con esta parte un poco más. El anticipo a proveedores, ¿sí? Valores que nosotros hemos cancelado ya previo a que se haga la entrega del producto por A o B circunstancia, a veces por ganar o por enganchar de cierta manera a nuestro proveedor, ¿sí? Y que no nos falte el producto cuando nosotros lo requiramos, ¿sí? Porque hay ocasiones en las que suele haber un desabastecimiento de la materia prima, entonces nosotros requerimos realizar un anticipo para obtener, ¿sí? Vamos también a ver lo que son algunos ejemplos de lo que son los pasivos, ¿sí? Y en este caso hablamos de las cuentas por pagar a proveedores principalmente. Dentro de estas cuentas por pagar a proveedores podemos hablar de facturas que aún no han sido canceladas, ¿no? Que tengo generada la factura, pero que todavía aún no abono el costo de la materia que adquirí. Provisiones, ¿no? Valores destinados a cubrir obligaciones en un futuro. Es decir, que yo siempre debo tener en mi institución por ahí un guardadito que me puede servir para cualquier caso de emergencia, pero que está ahí latente. Entonces yo tengo que tener en cuenta que tengo ese dinero, ¿sí? Y que me va a servir en algún momento, no sé, de alguna emergencia que pueda ocurrir, ¿sí? Los préstamos por pagar. Préstamos recibidos de instituciones financieras principalmente. Y esto mencionaba en el caso de que, por ejemplo, se adquiera una deuda para reabastecimiento de productos, pero son cuentas que tengo que pagar todavía a un futuro, ¿no? O lo he desglosado de pronto a pagos por varios meses, ¿sí? Pero no lo cancelo de manera instantánea. Y finalmente, hablamos de lo que decíamos anteriormente, el patrimonio, ¿sí? Dentro del patrimonio nosotros vamos a ver lo que es el capital, que es el aporte de los accionistas en el emprendimiento, es decir, lo que ellos iniciaron, ¿sí? Porque un emprendimiento no empieza de la nada. Cuando empieza de una sola persona, la persona tiene que poner o invertir un dinero, ¿no es cierto?
¿sí? Entonces, de igual manera, cuando hay socios, existe un aporte de los socios para que el emprendimiento pueda llevarse a cabo. Entonces, ese capital, recuerde que después usted lo debe recuperar porque no se tiene que perder, ¿sí? Las reservas, fondos de la empresa para hacer frente a situaciones inesperadas, ¿no? Hablábamos anteriormente de un guardadito que de pronto lo teníamos por ahí. En este caso se habla de reservas, ¿no? Que también viene a ser parte de un patrimonio porque sigue latente dentro de la empresa, pese a que no se le da uso, ¿no? Hasta cuando pueda existir alguna situación inesperada. Los resultados acumulados, utilidades de años anteriores que no se han repartido en los socios ni se han capitalizado, ¿sí? Es decir, que sigo acumulando de pronto porque la empresa quiere seguir acumulando o porque los socios han pedido que se siga acumulando, ¿no? Para al final que se hagan las cuentas después de un año, después de 2 años, el monto que ellos cojan sea mayor, ¿sí? Pero sigue de igual manera ahí manteniéndose, ¿no? No tiene por qué desaparecerse, precisamente por eso llevamos un estado de cuentas. Los resultados de ejercicio. Hablamos de diferencias entre ingresos, costos, gastos presentes que se pueden presentar en un ejercicio, ¿no? Resultados del ejercicio. De todas mis cuentas, yo tengo que tener establecidas de dónde salieron, cuánto gasté cuando nos referimos a ingresos, cuánto me costó y cuánto en realidad terminé pagando en diferentes adquisición de productos, adquisición de servicios, si hago maquila, si obtengo alguna materia prima, ¿sí? A eso nos referimos. Yo debo tener siempre esta información. ¿Alguna inquietud hasta ahí de pronto? Ok, si no hay preguntas, avanzamos. Y con esto, ¿no? Es muy importante tener en cuenta qué tan importantes son los impuestos, ¿sí? Hemos hablado ya un poquito de cómo manejar nuestras cuentas, cómo poder obtener resultados, cuán importante es tener nuestros activos, nuestros pasivos y dentro de esto ingresos y ingresos claros dentro de nuestra empresa. Incluso anteriormente hablamos de llevar un cuaderno de ingresos y egresos, ¿no? Que es lo que nos ayuda a tener clara la situación de nuestra empresa, ¿sí? Y esa situación se debe mantener clara porque precisamente nosotros tenemos que pagar impuestos en el caso de que nuestro aporte mensual sea superior a los 60,000, recuerden eso, ¿sí? Entonces, gracias a los impuestos que se logra recaudar en el Estado ecuatoriano, se pueden realizar obras de infraestructura, ¿sí? De pronto no para beneficio personal, ¿sí? Pero sí para un beneficio social, ¿sí? Una de las labores del SRI principalmente es concientizar, ¿no? Sobre la cultura tributaria a los contribuyentes, de tal manera que cancelen sus impuestos de manera oportuna, para que de esta manera también se puedan hacer otro tipo de trabajos, de obras dentro de los cantones, de las ciudades, ¿sí? Y este esfuerzo se trata de enfatizar la formación de las actitudes, el comportamiento del contribuyente y también el pago de impuestos con el fin de garantizar y generar también, ¿no? Una solidaridad dentro de la sociedad, de manera que esta signifique una forma de llevar de cierta manera una vida social justa, ¿sí? Correcta, que sea mayormente distribuida de forma que las riquezas del país se puedan distribuir de una manera equilibrada y generar también responsabilidad en los ciudadanos como individuos, como colaboradores del desarrollo del país. Recuerde que los impuestos tienen algunas utilidades que se dan dentro del mismo país, ¿no? El Estado ecuatoriano ha buscado de cierta manera implementar estos impuestos que cobra en algunas actividades, ¿no? Incrementando de esta manera beneficios para personas que lo requieren dentro de la sociedad, incrementando una cultura tributaria,
dentro de los contribuyentes y traduciéndola también en mejorar carreteras, en mejorar unidades educativas, que es precisamente a donde van los impuestos de las personas que pagamos, ¿sí? Desayunos escolares, uniformes para instituciones, útiles escolares. Obviamente que a estos beneficios no se hacen acreedores todos, ¿no es cierto? Y cabe recalcar esta parte porque, por ejemplo, cuando hacemos referencia a uniformes útiles, vamos a mencionar que, por ejemplo, son cosas que en instituciones privadas no se las dan, ¿no? De pronto van a decir, pero si no dan a todos. Claro, no se da a todos porque se trata de medir la situación económica de la sociedad dentro del país, ¿sí? Para las personas de bajos recursos, recuerden que el gobierno ha designado algunos tipos de bonos, ¿sí? Que también son lugares a donde van nuestros impuestos, para hospitales, para mejorar equipamiento principalmente. Entonces, por lo tanto, el cumplir con las obligaciones está en todos, ¿no? En todas aquellas personas que tienen algún negocio o alguna sociedad en la cual requiera pagar impuestos. Entonces, la evasión de impuestos quiere decir disminución en el capital para inversión de estos recursos, ¿sí? Por eso son muy importantes. Y aquí vamos a ver algunos elementos de las obligaciones tributarias, ¿no? Las obligaciones tributarias se producen en varios elementos que integran principalmente, ¿no? O comprenden, es lo que se identifica dentro de estos elementos tributarios. El sujeto activo, el hecho generador y el sujeto pasivo. Son las tres cosas que nosotros vamos a identificar dentro de las obligaciones tributarias, ¿sí? Y para esto nos vamos a enfocar en una ley que existe. Existe una ley. Dentro de esta ley nos vamos a referir a la normativa que está escrita, determinada, ¿sí? Y que nos va a especificar los bienes y servicios que generan impuestos para el Estado, ¿sí? Es decir, nosotros siempre vamos a encontrar una tablita en donde nos diga, de acuerdo a las actividades que realicemos o de acuerdo al servicio que produzcamos, como habíamos visto anteriormente, nosotros vamos a tener un monto de impuesto. No es que para todas las personas, independientemente del negocio que tengan, van a pagar el mismo impuesto. No, mucho depende de las utilidades que nosotros generemos, ¿sí? La función legislativa ejercida por la Asamblea Nacional tiene la potestad de crear, modificar, eliminar impuestos, ya que es la competencia que precisamente estas entidades tienen, ¿sí? Y que se deben tomar en cuenta. Denme un segundito porque se me abrió otra pantalla, creo, solo a mí. Ya. Ok. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta parte, ¿no? Que son los únicos que pueden reformar de cierta manera o quitar los impuestos a algunas cosas, ¿no? Todo tributo debe ser cobrado, amparado también bajo una ley que debe estar estipulada y por lo tanto no existe una ley que no pueda cobrar tributos, es decir, no existe algo que diga no se cobra por tal razón, ¿sí? Simplemente están estipulados de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a la cantidad de ingresos que nosotros tengamos, para que de esta manera se trate de un proporcional o de un monto justo y equilibrado para todos, ¿no? De acuerdo a lo que produzcamos. Cabe recalcar que cuando nosotros hablamos del hecho generador, que es uno de los elementos que se menciona, hablamos de la actividad que genera un impuesto, ¿no? Por ejemplo, la venta de útiles escolares, ¿sí? Una persona que tiene una librería ya está vendiendo un producto, ¿sí? Entonces, por ende, esta actividad va a generar ya impuestos, ¿sí? Dentro de nosotros vamos a identificar lo que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, que también son elementos de la obligación tributaria. Cuando nos referimos al elemento pasivo, hablamos de una persona natural, de una sociedad, de un emprendimiento, ¿sí? Que está obligado a pagar impuestos conforme lo establece la ley, ¿sí? Y en este caso podemos hablar de una empresa que tiene que pagar el impuesto a la renta, ¿sí? Entonces,
alguien que genera un impuesto a la renta ya es un sujeto pasivo, ¿sí? El sujeto activo, en cambio, es el que recibe los impuestos, ¿sí? En este caso estamos hablando del Estado ecuatoriano, que va a estar representado en este caso por el Servicio de Rentas Internas o SRI, ¿sí? Entonces tenemos ya el sujeto activo, la persona, sociedad, institución que genera los impuestos. El sujeto activo, recuerden, nuestro gobierno, ¿no? Que en este caso está representado por el Servicio de Rentas Internas, que es la actividad que ellos generan. ¿Sí? Y cuando hablamos del hecho generador, hablamos de la actividad que nos está produciendo esa generación de impuestos, ¿no? Como para que quede clara esa partecita. Ok, vamos a hablar también del manejo de las principales cuentas contables, ¿sí? Dentro de las cuentas contables es muy importante tener en cuenta algunos conceptos, ¿no? La cuenta contable es el nombre que se utiliza para agrupar los bienes, los valores correspondientes a derechos o las obligaciones que en este caso nosotros manejamos dentro de la empresa o institución, ¿sí? Bajo estos nombres y bajo cuentas se suelen manejar algunos movimientos financieros, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy representada en el Banco del Pacífico y tengo un nombre de una institución, no trabajo con mi nombre personal, sino que el nombre de la institución y esa institución está enlazada a un nombre personal que es quien se encarga, ¿no? Generalmente el gerente de la institución. Y todo esto debe ser explícito, debe ser claro para que evitar principalmente conflictos dentro de la institución personalmente y dentro de la institución financiera también. Tenemos una ecuación contable que siempre nos va a ayudar a manejar de cierta forma lo que son activos, pasivos y también el patrimonio. Esta ecuación contable es un concepto muy fundamental que va a relacionar las tres cosas, ¿sí? Y cabe recalcar que un nuevo emprendimiento es un ente diferente a la persona que lo crea, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, le voy a llamar a mi emprendimiento Clarita, ¿sí? Pero mi nombre real es Paulina Pico, ¿sí? Entonces, esa partecita también hay que tenerla bien clara cuando se generan los emprendimientos o negocios, ¿no? Esto quiere decir que el dinero del emprendimiento de una empresa no puede ser utilizado en gastos personales, ¿sí? Es decir, que si yo quiero comprarme una torta, yo no puedo gastar del dinero de mi emprendimiento, ¿sí? Porque ya está saliendo para fines míos, ¿sí? Entonces, pese a que yo en este caso podría ser la gerente, soy quien maneja la empresa, el dinero de la empresa, de mi emprendimiento, solamente puede gastarse en actividades de mi emprendimiento, nada de personal, ¿sí? Los gastos personales vienen de cuando yo ya tengo mis utilidades, ya tengo mis ganancias, he recibido mi mensual, porque cuando generamos un emprendimiento, esos valores también se designan, ¿sí? O se destinan, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo mi mensual, ahí sí, de mi mensual yo puedo hacer gasto. Ojo con eso, pese a que la empresa esté a mi nombre o el emprendimiento esté a mi nombre, ¿sí? Esta ecuación también nos va a responder al principio de la partida doble y nos va a permitir formular con base en los activos, los bienes de la empresa. También nos va a permitir que tengamos presente los capitales que hemos tenido financiados a terceros o deudas que se lo conocen como también pasivos y también el capital de apoyo que nosotros podemos o hemos generado dentro de nuestra empresa. La ecuación que nos va a permitir hacer principalmente esto va a ser esta ecuacioncita que yo tengo aquí, ¿sí? Activo igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? De esta manera, tengo que tomar en cuenta que esta es una igualdad, ¿sí? Que quiere decir que estos dos nos van a permitir identificar el activo.
Y de esta manera también vamos a poder determinar que se puede reordenar los términos de otra manera, dependiendo del monto que yo quiera determinar. ¿Cómo lo puedo hacer? De una manera matemática. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a despejar fórmulas, ¿sí? Entonces, si yo pongo el patrimonio a este lado, ¿sí? Eso quiere decir que el patrimonio va a ser igual al activo menos el pasivo. Eso es un despeje de fórmula matemáticamente, ¿sí? Y la tengo expresada acá, ¿sí? Entonces, se elimina este pasivo de acá y pasa al otro lado con una operación matemática que es la resta, ¿sí? Lo mismo ocurre para generar pasivos, ¿sí? Voy a tomar otro colorcito. Ya está. Ya está. Cuando yo quiero utilizar de igual manera esta fórmula, ¿no? Deme un segundito, desactivo unos audios que tengo por ahí abiertos. Ok. Lo mismo ocurre de manera matemática, ¿no? Si tengo esta fórmula como base principal, voy a hacer operación matemática, necesito despejar lo que son mis pasivos. Por lo tanto, los que van a pasar a restar al otro lado, en este caso van a ser el patrimonio, ¿sí? Entonces, el pasivo de esta manera va a ser igual al activo menos el patrimonio, ¿sí? Esta partecita es matemática, ¿no? Como se genera una igualdad, yo puedo descomponer o despejar, más claro, cualquiera de los componentes de esta fórmula para realizar mi operación matemática. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Ok. Si no hay preguntas, continuamos, ¿no? Esta igualdad siempre va a permanecer, ¿no es cierto? Y puede variar durante el ejercicio que nosotros realicemos en la empresa o institución que estamos manejando, dependiendo obviamente de la transacción que necesita realizar la empresa, ¿sí? De esta manera, nosotros podemos ver en esta tablita, ¿sí? Que 3 personas contribuyen en un emprendimiento con los siguientes aportes, ¿no? Vamos a ver, tengo 3 aportes, el socio 1, el socio 2 y el socio 3, ¿sí? No sé si se visualiza claramente, voy a agrandar un poquito mi pantalla. Ok, tengo, ¿no es cierto? El socio 1 va a aportar con el equipo de oficina que tiene un valor de $200, ¿no? El socio 2 efectivo da $500 y el socio 3 efectivo $700, logrando un capital de 1,400, ¿sí? En este caso, los valores en efectivo aportados son principalmente por los socios del emprendimiento, ¿no? Y se registran por una parte en la caja, ¿sí? Y también pasan a formar parte del activo. Y por otra parte también son un patrimonio, porque ojo, es la cuota inicial que está poniendo mi socio, ya que el emprendimiento, ¿sí?, va a deudar 1,400 a los socios. No quiere decir que al ser socio regala ese dinero, no. Está aportando y ese dinero se tiene que recuperar posteriormente. En el equipo de oficina también es parte de los activos de la empresa, como vamos a ver a continuación con mayor detalle, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a identificar la ecuación patrimonial, ¿no? Entonces yo voy a ver aquí, tengo activos, va a ser igual a pasivos más patrimonio, tengo el total de activos y tengo el total del patrimonio, ¿no es cierto? Entonces las cantidades van a ser iguales, tanto en activos como entre lo que se refiere a activos y patrimonio. Esa es la cantidad que yo voy a mantener inicialmente. De igual manera, si nosotros ayúdenme por favor los micrófonos, chicos. Gracias, Alexandra. Silencié el micrófono, ¿no? De igual manera, si después de unos días la empresa ya recibe, ¿no es cierto? Y deciden que es necesario adquirir más maquinaria,
cuyo costo precisamente puede ser variado. En este caso vamos a tomar en cuenta un costo de 1.500, ¿sí? Para llevar a cabo las actividades, para dar inicio, ¿no es cierto? La van a adquirir solicitando un préstamo, porque recordemos que tenemos 1.500, los 200 de este costo van a ser, está ya en bienes, ¿no es cierto? Entonces, van a requerir realizar un préstamo porque no tienen la cantidad total para adquirir la maquinaria. En consecuencia, la maquinaria pasa a formar parte de activos y el préstamo del mismo valor se convierte en un pasivo, ¿sí? Para la empresa, porque recuerde que se mantiene como una deuda. Entonces, va a ser un pasivo. Y para este caso, la ecuación va a cambiar y la vamos a ver aquí. ¿Sí? Como vamos a ver que va a cambiar, entonces voy a tener los activos iniciales, van a pasar a ser los 1.400 y en cambio, perdón, acá, ya, los pasivos no van a pasar a ser los 1.400 y el patrimonio los 1.500, ¿no? Que van a dar un total de 2.900, ¿sí? Entonces, si yo quiero identificar mis pasivos, voy a tener los 1.500 porque es el préstamo que solicité. Y al patrimonio, los 1.400 que son los iniciales, la cantidad que puso el socio, ¿no? Entonces, determino y corroboro mi información para ver que son los 2.900 que acá me indica, ¿no? Pasivos 1.500, patrimonio 1.400, obtengo un valor de 2.900, que es lo que genera mi total de activos, ¿sí? Y tenemos una representación gráfica de una cuenta contable. Generalmente se lo realiza en forma de T. ¿Por qué en forma de T? Porque a mi lado izquierdo va a ir la cantidad que debito y a mi lado derecho va a ir el crédito, ¿sí? Es decir, yo debo ir anotando cuánto obtuve de crédito y cuánto ha salido de mis fondos. Como institución, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? De pronto de mis fondos del bolsillo personal, ¿no? Estamos aquí hablando de la cantidad de una empresa. Y les vuelvo a recordar, ¿no? El hecho de que yo sea el gerente, el hecho de que yo sea quien está a cargo de la empresa, no quiere decir que yo pueda hacer uso de mis gastos, del dinero del emprendimiento o empresa en mis gastos personales. Y viceversa, no puedo hacer gasto de mi dinero personal emprendimiento, ¿no? Si eso ocurre, ya entraría como parte del abono que hace un socio, ¿sí? Eso no puede ocurrir, ¿no? ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? ¿Preguntas? No, Lisa. Ok. Si no hay preguntas, su actividad para esta semana es la siguiente, ¿sí? Puede tomarle una captura, de igual manera, si desea revisarla, puede volverla a observar en el video. Y eso sería todo por el día de hoy. Si es que no hay preguntas ni inquietudes, dejo de compartir pantalla. Por favor, me ayudan con sus cámaras. Dicen, Dime, Maribel. eso lo estaría llamando para octavo también. Sí, esta actividad es ¿O para no? octavo, noveno y 10º. Ah, ya, Licen, solo eso era, Licen, nada más. Ok. Ayúdenme, por favor, con cámaras, las personas que las tienen cerradas. Dicen buenas, sabe que no me activaron vuelta a su clase, estaba solamente al último. He de revisar en el archivo que se llama adjuntar ya. Ya, ok. Si es que existe alguna inquietud, me la hace saber por interno, ¿no? Después de que revisemos el video de clase. ¿Alguien más de pronto alguna duda? Ya listo, Lice. Ok. Si no hay dudas, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden la actividad, tienen que enviarla al número que el profe Freddy les compartió a través de WhatsApp. De igual manera, les voy a compartir yo el número hoy nuevamente por obvias circunstancias si de pronto necesitan. Sería todo por el día de hoy, chicos. Chicas, cuídense mucho. Diga, Licen.
a proceder a compartirles la clase de hoy, ¿no? A ver, dentro de educación cultural y artística, para finalizar la jornada, vamos a ver lo que son el folclore ecuatoriano. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? El folclore ha sido considerado una ciencia que estudia la expresión y comportamiento de un pueblo, ciudad o país. En este sentido, el folclore se encarga de mostrar las tradiciones, costumbres, conductas que llegan a identificar a cada individuo o grupo social. Tal es el caso de la vida diaria gastronómica, fiestas, actividades artesanales, vestimenta, etcétera, ¿no? Los tipos de folclore. Hay varios tipos de folclore, entre los cuales tenemos el poético, el narrativo, el lingüístico, el mágico, el ergológico, social y el interdisciplinario. No se los detalla casi siempre, porque dentro de lo que es en nuestro contexto ecuatoriano, pues es bastante diverso. Entonces, encontrarle pues uno específico no es tan fácil como parece. Entonces no se le tipifica como tal, ¿no? Sino más bien se va a la originalidad o de dónde es oriundo ese tipo de costumbre para poder identificarla, ¿no? Pero entre el poético tenemos las que son las adivinanzas, en los cancioneros, en el narrativo tendremos pues las leyendas, los mitos, el lingüístico, una mímica, el mágico de pronto las creencias, el ergológico va a ser los trabajos manuales en cuero, lo social pues actos dramáticos, fiestas, bailes, juegos de prendas, disfraces, juegos de competición, y el interdisciplinario que tiene que ver con las asignaturas o materias que se conocen, ¿no? Como en este caso la educación. Vamos a ver un video donde tiene varios tipos de culturas de nuestro pueblo, de nuestro Ecuador, para poder tener un poquito más claro que, pues yo pienso que todo el mundo ha ido, pues a los, o alguna vez ha visto cuáles son las tradiciones de nuestro país, pero no está por más hacerlo más que teórico, imágenes. Vamos a ver un videito, ¿no? Les pido a todos que presten atención para poder yo proceder a compartirles, ¿no? Si tenemos alguna pregunta, alguna duda, al final del video me la hacen, ¿no? Por favor. ¿Listo? Esta población se denomina Pujilí porque traducido es la posada del juguete. Desde épocas ancestrales, los hombres que aquí habitan se han dedicado a la elaboración de juguetes, sea los animalitos de los perros, los gatos, han sido motivo de elaboración de estos juguetes. Entonces, de ahí el nombre de Pujilí. Es la tierra no solamente del danzante, es la tierra de los obispos, de los sacerdotes, incluso un cardenal surgió de este hermoso cantón. Por lo tanto, podemos decir que gracias a Dios hay bastante raigambre religioso. Pujilí tiene esas bondades climatológicas que tenemos, el clima costa y el clima sierra, los minerales, toda esta abundancia de riqueza de este Pujilí entrañable, de este Pujilí querido. Acá en Pujilí, el que no canta, baila, y el que no canta ni baila, toma. Pero la palabra para decir yo también los acompañe en el paso ceremonial de lo que es el danzante. La relación que tenemos con Pujilí por la fiesta del danzante, del motivo de nuestra artesanía. Las piedras que ve usted aquí y estas vasijas que se llaman tinacos tienen una antigüedad de unos 120 años a 150 años. Esto hacían para vender a los vecinos, a toda la población de nuestro país, para
utilizaban para guardar los granos. En cada uno de los rincones, no solamente de la parte urbana, sino también de la parte rural, donde estas ricas expresiones se lo ha podido captar de una manera preferencial y con pasión, con corazón y con alma, transmitirle para las futuras generaciones. Eso es lo que se hace desde aquí, Pujilí, para el Ecuador y para el mundo. Y la fiesta de la octava de Corpus Christi, con sus colores, caben en otros mundos. Y por ello, todos somos Pujilí cuando nos encontramos frente a la fiesta del danzante. Los productos que acá se cosechan es el maíz, el alberja, el frijol, productos que les sirven para compartir durante la época festiva del Corpus Christi. Yo me he dedicado a trabajar desde niño, ya que mis padres fueron de este arte. Nosotros nacimos prácticamente en el barro y por eso es que nos dedicamos a esto. Ese Pujilí que tiene sus habitantes de una naturaleza humana indescifrable, porque no sé de qué naturaleza está hecho el pujilense, que tiene en cada ser humano una sintonía primordial que lo adivinan, y es porque esa naturaleza nos ha encaminado a ser fuertes, buenos, afables, querendones, entrañables de esta tierra que nos ha visto nacer y que queremos que todo el mundo lo conozca. Hoy el Inti Raymi se llama Fiestas de Corpus Christi porque los europeos que vinieron a colonizar el sector andino ecuatoriano vinieron con la religión católica, con la cruz en la mano, impusieron sobre la fiesta que anteriormente nuestros indígenas la conocían como el Inti Raymi, porque es un homenaje al sol. Los hermanos indígenas bajaban a dar gracias a Dios, al Dios Sol, a la Pachamama, por los productos, anunciar a los demás de que la cosecha estaba a punto. Venían a compartir, hacían las posadas, las tradicionales posadas, en donde descansaban, en donde compartían las experiencias y en donde, por supuesto, vestían todos los danzantes para después deleitar al público, para después bailar y agradecer al Dios Sol, como les decía también, agradeciendo por las cosechas a la Pachamama. ¿No? Pienso que para ponernos en contexto que es en lo que es pues la danza folclórica ecuatoriana y poder tener esta perspectiva de que nomás involucra, no solo es cuestión de baile, sino también es cuestión de cultura, no solo es cuestión de vestimenta, también es cuestión de mostrar la cultura por medio de las cosas, objetos que representan una cultura, que en este caso pues encontré de Pujilí, ¿no? Que está bastante bien detallado y desde varios puntos de vista, ¿no? Pienso que la esencia de lo que es la cultura como tal de cada parte, de cada rincón, es casi similar, ¿no? Todos comparten esa motivación, ese orgullo de pertenecer a ese pueblo, a esa ciudad, a esa provincia, y poder compartir la cultura con el resto de personas, ¿no? Eso es la idea fundamental cuando se hace este tipo de fiestas, ¿no? Uno de los aspectos más estudiados y de gran contenido cultural son los referidos al folclore social ecuatoriano. De manera referente, los relacionados con las fiestas generalmente están ligados a actos populares, ¿no? Como
bien al final nos estaba un poco diciendo del Inti Raymi, ¿no? Ese es el motivo por el cual se genera este tipo de fiestas, ¿no? Pero no solo tiene que ver fiestas a nivel por algún efecto cultural, sino también pues tiene que ver un poco en cuanto a creencias religiosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Virgen de las Nieves de Asunción, la Virgen de Tránsito, también tenemos la Virgen del Cisne, que también hacen la tradicional caminata de lo que es a Baños, que se hace igual la caminata. Todos esos son todos actos culturales que enriquecen un poco y son, digamos que, actividades que conmemoran una fecha, un acto o una celebración de alguna cultura en la cual cada uno de nosotros estemos o no apegados a esa, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de folclore. No solo se trata del baile, sino todo lo que estamos hablando, y después de eso, pues viene lo extranjero, ¿no? Lo extranjero que viene ya, también es parte de nuestra cultura hoy por hoy, porque lo hemos incluido hacia la de nosotros, como tenemos pues lo que era el Halloween, Navidad, que son ya creencias pues externas, ¿no? Pasamos a otro ejemplo que he visto acerca de la ciudad de Cuenca. En la Sierra Ecuatoriana se puede escuchar historias como la piedra encantada, las gárgolas, la lámpara de la viuda, el perro encadenado y las brujas, una parte del folclore ecuatoriano que fue desarrollado en aras de evitar que los niños llevaran a cabo actos incorrectos. Un ejemplo de esta leyenda de piedra encantada: esta historia fue creada para alejar a los niños de ciertas zonas de la ciudad, la cual era frecuentada por jóvenes amantes, ¿no? Típicos enamorados, como forma de poder, pues, digamos, de alguna, controlar los escándalos públicos que suelen suceder en lugares de la ciudad que son muy alejados de la parte urbana y un poco de la parte rural, ¿no? Siguiendo, por favor, vamos a observar acerca de algunas culturas. Ahora sí, no solo de Pujilí, me parece que esta vez vamos a observar de la fiesta de la Tacunga. Les pido, por favor, que presten atención, que ya mismo acabamos, ¿no? Hola a todos, bienvenidos. La Biblioteca Ana Luz Illingworth de Bustamante presenta Costumbres y Tradiciones del Ecuador. Ecuador es un país lleno de historia y cultura, con numerosas e interesantes fiestas tradicionales, que con el paso del tiempo recuerda y vive las costumbres de sus antepasados. Los festivales de Ecuador son probablemente las tradiciones más coloridas y llenas de cultura de Sudamérica. Conozcamos algunas. La Mama Negra. La Mama Negra es la festividad en honor a la Virgen de las Mercedes y por las fiestas de independencia de la Tacunga. Se atribuye el origen de esta celebración a la erupción del volcán Cotopaxi en el año 1742. Tras esta tragedia, los latacungueños lo celebran como acto de agradecimiento a la Virgen de las Mercedes o la Santísima Tragedia por haber salvado a la población de ese desastre natural. La Mama Negra lidera la procesión por las calles de la ciudad con un caballo, saludando a la audiencia acompañada de una muñeca que representa a su hija Baltasara. Va vestida con prendas formales, ricas y coloridas, bailando y cantando al ritmo de las bandas típicas hasta la medianoche, cuando se celebra la Misa de la Gallina. Se celebra a finales de septiembre y en noviembre y es un acontecimiento cultural sumamente fascinante, lleno de colores, música y tradición. La fiesta de la Mama Negra fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. El palo encebado. El palo encebado era y es un entretenimiento imprescindible para festejar fechas cívicas, barriales, deportivas y culturales, cuyos principales protagonistas son los niños.
Así se lo ha hecho siempre y en casi todo el país, y aquí en Guayaquil no es la excepción. El palo encebado se lo construye con una caña guadúa de regular altura en la que está rematada una especie de arcos entretejidos, de los que penden los más curiosos premios. Billetes de distintas denominaciones, paquetes de galletas, latas de atún, sardinas, juguetes, caramelos, ropas, aves de corral, etc., obsequiados por los vecinos de la barriada. Para que la tarea de llevarse los premios no les resulte muy fácil, los organizadores de las fiestas untan manteca o grasa a lo largo de la caña. En estas condiciones, los participantes harán malabares hasta que uno de ellos, verdaderamente audaz, alcanzará la cima y podrá llenar con tranquilidad el saco que le lanzará algún miembro de la familia o de la gallada del barrio que con gritos, chiflidos, risas y ocurrencias lo apoyaron para que subiera en pos de la meta. La vaca loca. En el Ecuador, en casi todas las fiestas patronales, se conoce como vaca loca a un juego popular en el que alguien lleva sobre sus hombros un armazón triangular de madera que tiene en la parte superior 2 cuernos, a los que le han colocado diversos fuegos artificiales. Se considera un juego tan autóctono como cualquier otra tradición festiva, la cual se extiende por todo el país. En las noches, la vaca loca, recubierta con todo tipo de fuegos pirotécnicos al son de la música de banda, corre entre la multitud que se aparta asustada para no ser alcanzada por ella, conjugando una extraña emoción de diversión y miedo. El resultado es una explosión de alegría y color, en la cual se hace muy difícil no participar contagiado por ese gozo y felicidad colectiva en la que se convierte, ofreciendo momentos realmente inolvidables de correrías de un lado para otro, evitando que la vaca loca los alcance. La fiesta de la vaca loca se ha hecho tan famosa que en las fiestas patronales de las comunidades llegan personas de todo el país para disfrutar de una celebración alegre y diferente. El ritmo nacional, allá vienen los vendedores, el circo ya llegó, en el parque Bayrún Caicedo, alegrando está. Dicen el audio, no se le escucha. Micrófono. A ver, desde el inicio entonces, no, hasta el momento vimos el tema general que teníamos que ver, ¿no? El folclore ecuatoriano. Folclore ecuatoriano visto no solo de forma de baile, muchas veces se piensa que el folclore es solo eso, solo baile, pero no, el folclore ecuatoriano permite identificar una cultura, una creencia, de diversas, desde el punto de vista del contexto del pueblo de que lo está viviendo. Debemos conocer la historia y no solo la fe, no solo el son de la fiesta, que ese no es el punto de poder celebrar algo, no, sino conocer la esencia del por qué se da estas fiestas, no. Esta vez les he traído de 2 partes y pues por añadidura tuvimos el final de lo que era un poco del palo encebado y de las vacas locas, que pues es una manera de cómo ellos se identifican dependiendo de la región en la que se encuentren, ¿no? En este caso la sierra es más común encontrar eso. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan acerca de la clase que hemos visto el día de hoy, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Ya. No, todo correcto, profe. Espero que se haya comprendido. Es un poco más fácil poder observar antes que estar leyendo todo lo que es la cultura del folclore y podernos saber de todas las provincias cuál es su cultura y solo poder leer, si no es mejor verlas, ¿no? Hoy por hoy, en la actualidad, la pandemia, la cual nos ha azotado a todos nosotros, pues y a todo el mundo y en general,
ha dejado que pues ya no podamos vivir este tipo de fiestas, ¿no? Pero más sin embargo, existen pueblos, existen comunidades donde a pesar de la pandemia que estamos viviendo, no ha sido obstáculo para que se sigan realizando. Entonces, para lo cual, pues, el más alejado de la historia, si les pido, si es que en algún momento ustedes van a uno de estos tipos de fiestas, traten de cuidarse pues porque la pandemia no se ha acabado. Si es que ya están vacunados, tienen las 2 dosis de la vacuna, no quiere decir que ya son inmunes y vaya por ahí, salga y contágiese a diestra y siniestra, que la cosa no es así. Simplemente lo único que hace la vacuna es hacer que los síntomas no sean tan graves. Nada más. De ahí usted tiene la enfermedad y va a tener que pasar por los síntomas, quiera o no quiera. Que no le coja tan drásticamente, esa es la única diferencia, pero la vacuna no es la cura. Aprovechando que estamos tomando el tema de las fiestas, ¿no? Porque yo les pongo este tipo de música y ya quieren ya salirse, ya capaz después de clases irse por ahí a compartir la cultura. Pero no, esa no es la idea, ¿no? Tratemos un poco de seguir conservándonos, que todavía no está todavía para poder hacer esto, ¿no? A ver, recordarles, por favor, que tenemos el horario de atención en cuanto a mi asignatura de 3 a 5 de la tarde. Tienen el número ahí en sus pantallas. También hacerles de acuerdo que la tarea que yo les envío para la semana es hasta el día viernes del mediodía. No es el día viernes del mediodía, es hasta el día viernes del mediodía. Por favor, trate de enviar la tarea para que no tenga problemas con sus notas y no tenga ningún mayor inconveniente, ¿no? La actividad que tienen que hacer para la semana va a ser realizar una descripción de una fiesta tradicional o baile folclórico del Ecuador. Ustedes van a tomar cualquier fiesta, cualquier cultura, cualquier tema, baile que a ustedes les llame la atención y van a hacer una breve descripción del porqué de esa fiesta, qué se celebra y cómo se celebra. Nada más. Esas 3 preguntas, por favor, yo les doy como forma de guía para poder realizar la descripción de lo que es del tema general que hemos visto. No escojan cualquier evento, fiesta popular que ustedes sea de su agrado, para que pues, y si ustedes lo conocen, mucho mejor, hagan la descripción y con eso no nos hacemos ningún problema, ¿no? Recuerde poner los datos informativos, lo que es el encabezado, ponga la fecha, ponga sus nombres, ponga el nivel, para que puedan registrarle. Más que todo por eso, ¿no? Eso es todo lo que teníamos que ver el día de hoy. Yo como siempre digo, si es que la clase se entiende, se comprende, pues no hay por qué estar alargando tanto el tema, ¿no? Ustedes me parece que tienen una reunión a la 1 de la tarde. Creo que había visto un mensaje que tienen reunión a la 1 de la tarde en el grupo. Lice, no se le escucha nada. ¿No se escucha? Sí, se le escucha. Yo sí le escucho. Sí se escucha, no, sí se escucha. Ya me están haciendo bromas. Sí se escucha. Confirme una consulta, profe. Confirme eso, que va a ir reunión a las 13 horas. A ver, déjeme ver, parece que ustedes no son. Déjeme ver, porque yo como manejo, como estoy hasta 3º de bachillerato, me parece. Déjeme ver. No, sí, como ustedes también son sí, ustedes también tienen la reunión a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde tienen, y ese mensaje se les envió, me parece, antes del receso. Antes de salir al receso se les envió el mensaje. A la 1 de la tarde tienen reunión ustedes. Entonces tienen 18 minutos para estar libres. Yo les dejo. Espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Espero que les vaya muy bien en esta semana que viene. Es una semana menos para ustedes para que puedan seguir subiendo de nivel y puedan culminar su bachillerato. No se me desanimen y que les vaya muy bien, ¿no? Eso es todo. Gracias, profe. Un buen fin de semana. No nos envió las notas. ¿Cómo podemos hacer? Las notas del parcial nosotros ya enviamos a la institución. Me parece que de eso mismo van a hablar. Pero y las notas yo ya pasé a la institución desde la otra semana. Entonces me parece que para eso mismo les va a hacer la socialización, ¿no? ¿Listo? Ya, dicen. Ya. Ya, Licen, gracias. Cuídense. Ya. Hasta luego, pasen bien.